Primero puedes decir su nombre y la fecha de hoy. Miguel Barzamián, hoy es 17 de julio, 16 de julio, 16 sí. de julio del 2024. Perfecto. Primero vamos a hablar de su historia ancestral. ¿Me puede contar un poco sobre su familia antes del genocidio? Bueno, el básico conocimiento que tengo es que mis abuelos venían, los de mi padre, de la zona de Zeytún, y mi madre venía de Urfa. Ellos se criaron allí. Luego mi abuelo materno era sastre y ellos trabajaban muy bien en la región hasta que empezó el tema del genocidio, las persecuciones, y bueno, ahí se complicó y mi abuelo pudo quedarse un poco más del tiempo necesario debido a que era el único sastre de la zona y él le hacía los uniformes a los soldados turcos. Entonces por esa razón lo aguantaron un poco, pero después se dieron cuenta que se tenían que ir dejando todo. Más o menos eso es lo básico. Tengo una anécdota, sí, de mi tío abuelo, que un día lo habían atado, tenía 17, 18 años, lo habían atado a un poste junto con otra persona más, que era familiar, no sé qué familiar era, una persona un poco más mayor, y al otro día los iban a colgar y él logró zafarse de las cuerdas y el hombre le dijo corre. Y bueno, mi tío abuelo Sarkis corrió hasta que una familia turca lo albergó un par de días y después descubrieron dónde vivía la hermana, que era mi abuela, y lo llevaron a la casa de ella. Los soldados turcos sospechaban que mi tío abuelo estaba ahí encerrado, lo habían puesto en un sótano y estuvo por 3 meses ahí, hasta que mi abuelo, el sastre, se dio cuenta que los turcos estaban sospechando demasiado y que estaba peligrando toda la familia y por eso decidieron un día irse, partir. Pero gracias a esa aventura nosotros mi abuela pudo rescatar a su hermano que vivió acá, a quien yo conocí. Las otras 3 hermanas que tenía mi abuela se las llevaron los turcos, o sea que no las vio nunca más. Por eso yo a veces veía a mi abuela Snif llorando en un rincón en casa, y la veía triste. Yo era chico y no entendía por qué ella se lamentaba, y bueno, después entendí que bueno, había perdido gran parte de su familia y nunca más las pudo ver. ¿Puedes hablar un poquito más de cómo llegaron su familia materno y paterno a Uruguay? De mi padre, sé que mis abuelos vinieron al Uruguay, perdieron 2 hijos allá por la guerra y tuvieron que llegar acá. Mi padre fue el mayor de los hijos que nacieron acá en Uruguay y fueron 4 hermanos. Mi madre nació en el barco. Mi abuela estaba embarazada de mi madre y cuando llegó acá mi madre tenía 3 meses. O sea que mi mamá nació en el barco con bandera francesa, pero ella nació en Siria, creo, en el traslado. Vinieron durante esos 3 meses en el barco en muy malas condiciones, o sea, con poco alimento, y mi abuela con sus 4 hijos mayores y mi madre de unos meses. Esa es la historia que, hasta donde yo sé, bueno, primero había venido mi abuelo acá y les mandó dinero para que volvieran todos acá. Después sí sé cómo se criaron ellas acá, cómo se albergaron y empezaron a trabajar. Mi abuelo desastre y con sus hijos, ya sus hijos que tenían el mayor 16 años y después de ahí para abajo, no sé, 13, 14 y todos a trabajar. Y vivían en un
prácticamente en una habitación todos al fondo de lo que era el comercio, y ahí trabajaban día y noche, como tantos inmigrantes y como tantos armenios, ¿no? Y bueno. ¿Y cómo conocieron su madre y su padre? Mis padres se conocieron acá en algunos de los bailes de la colectividad o actividades de la colectividad. Mi mamá frecuentaba la Asociación de Beneficencia de Damas Armenias, y mi papá era integrante de la Liga de Jóvenes de la Unión General Armenia de Beneficencia. Pero ellos, cualquiera de los dos, fueron gente muy abierta en cuanto que tenían amigos y familiares en todas las instituciones y ellos iban a las fiestas de todos, digamos. Un poco por eso yo también heredé eso, ¿no? De no decir que soy de tal lado, de tal sector o tal otro. Son armenios. Eso fue lo que me enseñaron desde chico, ¿no? Que somos armenios y que tenemos que tratar de difundir y luchar por la causa armenia. ¿Y cuál trabajo tienen sus padres durante su niñez? Mi papá era zapatero, era vendedor, trabajaba en una fábrica de zapatos, luego él se transformó en vendedor y viajaba al interior, lo cual heredé yo, y mi mamá ama de casa. Y básicamente mi papá se dedicó a vender primero zapatos, calzados y después ropa. ¿Puedes explicar un poquito las personalidades de sus padres? Bueno, mi mamá, que todavía vive, tiene 95 años y es una persona muy hospitalaria, ella es muy cálida, muy cariñosa, no es porque sea mi madre, pero ella siempre ama a la gente, ella siempre me dice que tengo que mirar el lado bueno de las personas y querer a los demás, y ama la armenidad. Ella también fue la que nos transmitió a nosotros ese sentimiento de amor a Armenia. Cuando era chico nos obligaba a que viniéramos al colegio armenio y yo, claro, iba a la escuela uruguaya y después iba a la escuela armenia, no era todo integrado en ese momento y bueno, y eran muchas horas y yo lo que quería era ir a jugar a un deporte, al fútbol, por ejemplo, que es el deporte típico de acá de Uruguay, y no ir a estudiar armenio. Cosa que después le agradecí con el tiempo, ¿no? Pero a los 12 o 13 años, un día me lleva a ver el ballet estatal que había venido de Armenia. Venían muy pocos artistas en ese momento, no era tan fácil llegar desde Armenia, pero habían venido cantantes como Rupén Matevosian, como Raisa Magerdichian, y vino el conjunto estatal de Armenia. Cuando fuimos al teatro, yo fui al teatro como a acompañar a mi madre, ¿no? Porque nos estaba pidiendo que fuéramos y fuimos, pero cuando veo bailar a esos jóvenes muchachos y muchachas y de repente armar la danza de la muralla, ahí dije, yo soy armenio. A partir de ahí como que me dio muchísimas ganas de todo lo cultural armenio. Y bueno, y pasaron los meses, pasaron los años, siguieron viniendo cantantes básicamente desde el Líbano, Adis Armandian, Haro Purian, Harut Pampuchtian, Levon Katerjian, un montón de cantantes folclóricos y populares armenios que a nosotros, que éramos unos jovencitos, nos llenó de mucha energía, muchas ganas de hacer música, y bueno, y yo formé una banda que hasta el día de hoy existe, que se llama Yerevan 50, y que tenemos el año que viene, si Dios quiere, en marzo cumplimos nuestros 50 años de trayectoria. ¡Felicidades! Sí, y bueno, tuvimos la gran fortuna de viajar a Armenia y de realizar allí nuestros conciertos, y después te cuento, lo más fuerte fue haber ido a actuar a Artsaj,
para 700 niños huerfanitos y para 1000 jóvenes soldados. Eso fue realmente muy, muy emotivo. Te hablaba de mi madre, y mi padre también fue una persona que de una energía enorme, también una persona muy solidaria y un buen ejemplo, un tipo muy recto que nos hizo a nosotros no escatimar en sacrificios, o sea, nos enseñó a trabajar y a no dar por sentado las cosas, a decir tengo que luchar y no hay imposibles. Eso es lo que nos transmitió mi padre. Un día me dijo, yo digo, Armenia nunca se va a independizar, no hay posibilidades en el mundo, y él me dijo, vas a ver que sí. Y bueno, y en 1991 pudimos ver a Armenia libre. Yo no pensé que lo iba a ver en mi vida. Vimos a Artsaj libre y hoy nuevamente veo a Artsaj desaparecer, pero esa fuerza que me dio mi padre, esa fe, él me decía siempre dale con fe, esa fe me hace pensar que nosotros los armenios vamos a recuperar lo que hemos perdido. Sí. ¿Puedes hablar un poquito más sobre su viaje a Armenia con la banda? Sí, bueno, nuestro mayor anhelo era viajar a Armenia, actuar en Armenia. Y cuando nos dijeron que íbamos a actuar en el Teatro de la Ópera fue algo magnífico, decíamos, qué increíble. Y no solo un día, el 2, 3 y 4 de abril íbamos a tocar. Pero hasta ahí, bárbaro. Cuando llegamos a Armenia, a Yerevan, vemos los carteles en la calle que decían Yerevan 50 de Uruguay, el 2, 3 y 4 de abril. Para nosotros era algo, pero maravilloso. Digo, qué impresionante que nosotros que venimos de Uruguay, que no nos conocen y que vayamos a actuar en ese teatro. Pero cuando viene una chica, una joven, viuda de Monte Abo Melconian, Z, y nos dice, ¿pueden venir a actuar a Artsaj, a Marduní? Nosotros primero, la gente nos decía, no vayan, que está todo minado, es zona de guerra, es peligroso. Pero me dice un amigo, Miguel, tienen que ir. Y nosotros enseguida nos pusimos a llorar y dijimos, tenemos que ir. Y vamos a ir. Y bueno, y fuimos. Y fue lo mejor que nos pasó en nuestras vidas. Lo del teatro en Yerevan iba a ser algo magnífico, pero sin duda quedó en segundo plano al lado de lo que fue ir a actuar para 700 huerfanitos en un teatro lleno. Nos pidieron que lleváramos un huevo de Pascua porque íbamos a tocar en Pascuas en Zadir y les llevamos 700 huevos de Pascuas más todos nuestros instrumentos y fuimos a tocar el teatro repleto de niños. Ellos nos ayudaron a armar los equipos, todos nos estaban esperando en esa mañana. Y bueno, de noche cuando llegamos a las casas de la gente, no había hotel, o sea que cada uno nos separaron a que fuéramos a cada casa. Y lo bueno, lo mágico fue que cada uno de nosotros al otro día contaba lo que había vivido en su casa. A mí me tocó, por ejemplo, convivir con una señora que había enviudado, que su esposo de 41 años había fallecido en la guerra y tenía 5 hijos. Los 5 hijos nos hicieron un concierto a Laura y a mí, a mi señora y a mí, que ellos tocaban mejor que nosotros. Digo, ¿a qué vinimos? Impresionante, ellos sabían dónde quedaba Uruguay. Enseguida este niño de 7, 8 años me dijo, mirá, este es el globo terráqueo, acá queda Uruguay, y Uruguay fue el primer país en reconocer el genocidio armenio. Y nosotros estábamos realmente muy honrados. Y vivimos una noche espectacular. Bueno, nuestros demás compañeros, cada uno vivió en su casa un momento muy especial. Y al otro día nos comentábamos, por ejemplo, había fallecido el hijo mediano de 19 años en la guerra y los padres le contaban a mi compañera Naid, que era la cantante, Daniel, el cantante, fue a otra casa. Cada uno vivió algo distinto que al otro día lo compartimos entre todos y nos abrazábamos como que hubiéramos pasado una noche espectacular. Y bueno, y cuando terminamos de actuar con los niños, viene Zeta, la viuda de Monte Melconian, y me dice,
Miguel, ¿se animan a ir a tocar para los soldados? Digo, sí, vamos. Bueno, vamos a almorzar en el colegio y después nos vamos. Dijimos, vamos a ir a tocar, deben haber 20 soldados y vamos a actuar para ellos. Era una explanada a 2000 metros de altura, al aire libre, y digo, pero ¿dónde están los soldados? Ahí vienen, y eran 1000 soldados que se nos pararon a todos, frente a todos nosotros, y dijimos, ¿qué vamos a hacer acá? Y bueno, y ahí hicimos un concierto que iba a durar media hora y que terminamos a la noche cuando ya oscureció. Cantaron los soldados, algunos nos pidieron para cantar ellos, y se peinaban y se vestían bien para cantar con nosotros. Nos filmó la televisión, todo, o sea, fue algo maravilloso, mágico, que lo tenemos, después compartimos los videos porque los tenemos, sí. Y bueno, le doy gracias a Dios, le doy gracias a mi familia, a mis padres, que nos dieron la oportunidad un día, obligándonos a venir al colegio armenio y participando de las actividades, de sentir que tenemos que luchar por una causa y que la causa armenia no está terminada, depende de todos nosotros que sigamos luchando por esto. Y bueno, y hemos vivido, ya te digo, más allá de tener nuestros hijos, quizá eso para mí fue uno de los momentos más fuertes de mi vida. Sí. ¿Puedes hablar más de si tocas un instrumento, si cantas o...? Yo toco la guitarra, intento tocar el duduk, que es un instrumento de 3000 años de antigüedad, compongo las canciones. La mayoría de las canciones que nosotros tocamos son compuestas por nosotros mismos y yo soy uno de los que compone las mismas. Y somos una gran familia, una hermosa familia de compañeros que hace 49 años que estamos juntos. Obviamente hay integrantes, hoy el batero tiene 21 años, o sea que no había nacido cuando nació el conjunto, por darte un ejemplo. Tenemos una violinista, por ejemplo, recién llegada de Armenia, que tiene 28 años, no le quiero agregar años, y bueno, y todos los demás somos gente de 50, 60, pero jóvenes todos, armenios, con ganas de hacer mucha música y de seguir difundiendo. Lo más importante es el legado, difundir el amor hacia la música armenia, transmitir ese cariño a los niños, a los jóvenes. Hemos realizado a lo largo de todos estos años festivales para los colegios, por ejemplo, hemos realizado conciertos en teatro, hemos fomentado que todos los cantantes de la colectividad se juntaran para cantar una canción tipo USA for Africa, Hayem Menk, en la cual lo que queríamos era transmitir un mensaje de amor y esperanza armenia, a nuestros hermanos de Armenia. Y el último de nuestros temas que convocaron gente se llama Tergabrink y aludía al pueblo armenio. Todavía estamos vivos y tenemos que soñar que viviremos por siempre. Ese tema lo compartimos, tuvimos el gran honor de que lo cantaran distintos músicos y cantantes desde Armenia, Estados Unidos, Argentina y acá Uruguay. ¿Y cuándo y cómo empezó su amor para la música? Y yo creo que un poco con esas venidas de los artistas que llegaban del exterior, y ya te digo, esa noche cuando fuimos al teatro a ver el conjunto estatal de Armenia, dije, soy armenio, esto es lo que yo quiero. Y después, bueno, habían conjuntos acá de música moderna armenia y que nos transmitieron ese entusiasmo por la música. ¿Y cuáles son las otras partes de la cultura que transmitieron a ti sus padres? Y bueno, las comidas,
de mis abuelos, o sea, mi abuela cocinaba como todas las abuelas, y mi madre también, y entonces nos vino mucho amor, siempre te entra por los gustos, ¿no? O sea, amor a la comida, amor a la música. Escuchábamos acá, este país tuvo la gran fortuna de tener radios todos los días de espacio armenio. Entonces estábamos todos los días escuchando música armenia. Eso es fundamental. ¿Cuál es especial de la música armenia? ¿O única? ¿Cuál es especial? Como La música del padre Gomidás, por ejemplo, la música de Sayat Nová, la música de Aram Hachadurian. Como para preguntar, ¿cuáles son las partes de la música que piensas que son únicas de música armenia? ¿Qué es la cosa que son lo más especial de la música armenia? Y los ritmos, decís, de repente, el 6x8, el yalajó, o sea, pero hoy hay tanta mixtura de la música, en donde está la separación entre la música árabe, la música armenia, la música griega. A nosotros nos encanta todos los ritmos, la melodía griega nos encanta. Hay una influencia en las regiones, la música de Georgia. Escuchás a veces tocar a un músico en Georgia y decís, pero esto es armenio. Hay diferencias, pero también hay mucha influencia, ¿no? Los armenios mismos de Armenia están haciendo mucha mixtura. Y para hablar más de su niñez, ¿recuerdas o memorias de su tiempo en la escuela o con la colectividad? Sí, yo vengo a la escuela armenia desde que tengo 7 años, creo, 7, 8 años, o antes, sí. Y bueno, y me acuerdo de las maestras, me acuerdo de los directores, me acuerdo que cuando terminamos con el Aimer, con la oración, y terminábamos siempre con alguna canción. Eso también fue una influencia. Siempre terminábamos cantando una canción, y eso hizo que desde muy chicos tuviéramos amor hacia la música, conocimiento hacia la música armenia. Después, a los 10 años, me invitaron a integrar un grupo scout. Y bueno, yo dije, yo quiero ir a jugar al fútbol, no quiero ir a los scouts. Pero cuando voy el primer día, por suerte tuve la gran fortuna de tener un líder que nos atrapó enseguida. Juan Emil Jañán es doctor, es violinista, y él, cuando llegaba a las reuniones, cuando terminábamos las reuniones, terminaba siempre con un tema del padre Gomidás. Y bueno, y eso también influyó en mí. A los pocos años, cuando yo pasé a ser dirigente, yo agarraba mi guitarra, y hasta el día de hoy llevo mi guitarra y me pongo a cantar con los chicos, y bueno, y a tratar de transmitirles lo que yo siento. ¿Y fue celebraciones culturales o quizá de religión, no sé, que son especiales para ti durante su niñez? Puede ser en la colectividad, en la iglesia, no sé, en la escuela. No entendí la pregunta. Como habían celebraciones culturales, sí, o de religión que son especiales para los armenios. Y las actividades especiales de la iglesia son en Zadik, o sea, en Pascuas, Semana Santa, básicamente esas. Yo no soy un fiel concurrente a la iglesia, pero sí creo en Dios y sí participo de esos eventos. Sí. ¿Y cómo conmemoran el genocidio en abril aquí? En abril se conmemora haciendo marchas, poniendo ofrendas florales en la Plaza Independencia, el monumento al prócer de Uruguay, al prócer Artigas. Tenemos una plaza de nombre Armenia en la Rambla de Montevideo, en la Costanera, y también se hacen actos allí.
o sea, hay diversos actos. Las iglesias también hacen su conmemoración, hacen Madag, o sea, algún almuerzo en memoria de los caídos por el genocidio. Los jóvenes se juntan, ya te digo, para hacer una marcha o una vigilia en la noche anterior. Y cuando Armenia ganó su independencia, ¿había celebraciones aquí en Uruguay? Sí, por supuesto. Sí. Nosotros compusimos un tema que se llama Nor Hayrenik, Nueva Patria, que hablaba precisamente de eso, de que estaba naciendo una nueva Armenia, que nacía una nueva esperanza. Y bueno, nosotros hemos hecho muchos temas de amor a Armenia. Muchos temas, uno de nuestros principales temas, o los que más gusta a la gente, se llama Mer Artsaj, Mer Ayastan, nuestra Artsaj, nuestra Armenia. Y es un homenaje, decimos, les cantamos a ustedes, con ustedes viviremos por siempre. O sea, como diciendo, no están solos, estamos nosotros con ustedes, porque la diáspora y Armenia estamos lejos en la distancia, pero estamos muy cerca en el corazón. Muy lindo para la comunidad aquí. ¿Hay valores distintos para la comunidad armenia en Uruguay? ¿Valores distintos? Como estás hablando mucho de preservar la cultura, que Armenia sigue, no sé, con poder o todo eso, pero como valores quizá en la familia o la comunidad, que son más importantes, que tratas de transmitir a los jóvenes, a los niños. Sí. Yo veo que en las instituciones, por ejemplo, se trata de transmitir el amor a la familia. Ya las instituciones fomentan esa unión entre la gente, entre los jóvenes, las damas, convocan, hay centros de sociabilidad, de deporte, o sea, buscan todos los medios para tratar de que la gente conviva en una comunión familiar. Lo mismo las iglesias. También las iglesias convocan a su gente y tratan de siempre fomentar el amor en la familia. Los valores son muy buenos. Sí, claro, son muy fuertes. Sí. Y también quería preguntar algo más sobre tu niñez. ¿Puedes explicar un poquito el ambiente político durante ese tiempo? El ambiente político de Uruguay, en ese momento, yo viví, te diré que hasta mis 11, 12 años, tranquilamente, sin ningún problema visible de que hubiera algo anormal. A partir de esa edad, sí, un día me dicen que tengo que volver a mi casa del liceo, del colegio, porque estábamos en una situación como si fuera una guerra, que en realidad no era así, era una dictadura, un golpe militar. Entonces, a partir de ahí estuvimos mucho tiempo, me acuerdo, de no poder ir al colegio, y pasó el país unos años de tensión, digamos, en el cual no se vivía con una libertad absoluta. Pero, sin embargo, nunca dejamos de poder cantar en armenio, escuchar la música armenia en las radios. Nunca se nos prohibió eso. En otros países sí sé que eso se ha coartado. Aquí no. Aquí nosotros, la colectividad siguió realizando sus actividades con bastante normalidad. ¿Cuáles son los desafíos para la comunidad armenia en Montevideo? Supongo que el desafío mayor es mantener la armenidad, la llama de la armenidad viva, a través de los colegios, a través de las iglesias, a través de las instituciones, a través de todos los desafíos culturales, mantener la lengua. Creo que va por ahí. Sí. Porque no estamos viviendo en Armenia, estamos viviendo en la diáspora, y obviamente que estamos hablando en otro idioma, estamos muy lejos de Armenia, y
la lucha es constante y yo felicito a todos los dirigentes de la comunidad que hacen un esfuerzo enorme para tratar de que esto siga vivo. Y para una persona que no entiende, ¿cómo puedes explicar la armenidad? Y bueno, es un sentimiento. Lo que pasa que cuando a vos te quitan los derechos, cuando te quitan tus tierras, cuando te quitan tus familias, o sea, nosotros venimos de las historias que cuenta cada uno de los sobrevivientes, si bien ya han pasado generaciones, pero no se ha hecho justicia, y cuando no se hace justicia, pienso que hay una lucha interna en cada uno de nosotros que quiere no venganza, sino que se haga justicia, que se reconozca. Yo hoy te comentaba que mi abuela perdió a sus hermanas. Se salvó uno de sus hermanos de milagro y que fue a quien yo conocí. Pero ¿y por qué? ¿Por qué el ser humano que hace cosas maravillosas, por qué destruye tanto? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué estar continuamente viviendo situaciones que vos decís, habitamos un mismo planeta y creo que habría lugar para todos y no sé, la ambición, el poder hace que nos estemos matando, que nos estemos destruyendo? Yo apelo al amor en el mundo, es algo muy utópico. John Lennon decía, pero sería lindo vivir en un mundo en donde los seres humanos no fuéramos más solidarios, y nos miráramos a pesar de las diferencias raciales o de culturas o de religiones o de política. Pero bueno, es lo que tenemos y la colectividad tiene que mantenerse viva porque tenemos que apoyar a Armenia y más hoy en día. Armenia está pasando un momento muy crítico, muy grave. Hemos perdido Artsaj. Nosotros, me duele mucho imaginarme, recordar a aquellos niños, a aquellos soldados con quienes estuvimos, que defendían la frontera de su patria y que hoy ya esas tierras que nosotros tuvimos la gran fortuna de visitar ya no sean de Armenia, que ya no estén pobladas por armenios cuando los monasterios datan de casi 2000 años. Hemos visto cruces en lo alto de las montañas. ¿Quién puede decir que eso no son tierras de armenios? Que allí no habitaron armenios. Hace miles de años que los armenios están ahí y nos quieren sacar de la faz de la tierra. Y depende de todos nosotros, depende de cada uno de nosotros transmitirle a nuestros hijos este sentimiento de amor a Armenia. No de odio, de amor a Armenia. Y de seguir luchando, no hay otra. Seguir luchando para que Armenia siempre viva. Wow. ¿Hay algo más que te gustaría compartir? Bueno, muy honrado de la entrevista, del trabajo que ustedes hacen. Acepté porque considero que si es algo para poner un granito de arena, está bueno. Pero vuelvo a decirte, te voy a contar una anécdota. Cuando estábamos en Artsaj con los soldados, uno de esos soldados, de esos jóvenes soldados de 18, 19 años, vino y me trajo un ambrich. Un ambrich es un collar de cuentas de madera, tallado por su abuelo, y me lo regaló a mí para desearme que me fuera bien en la vida. Y yo digo, tú me estás regalando esto para que a mí me vaya bien en la vida. A mí me puede pisar un ómnibus, un bus, pero y pasó. Tú estás en una zona de guerra que probablemente mañana puedas morir peleando. Y hoy, después que tuvimos nosotros, años después, ahora es real que si está vivo ese muchacho, seguramente haya perdido algún amigo, algún familiar en la guerra de hace pocos meses atrás. Entonces, yo digo, ¿por qué me lo regalaste a mí? Pero lo que son las causalidades de la vida. Al año siguiente me iban a invitar
a formar parte del grupo Scout al que yo había ido de chico, a dirigir a los chicos. Y bueno, y un día estábamos simulando estar, en Uruguay no hay montañas, pero hay alguna elevación, y estábamos simulando estar arriba del Monte Ararat con los jóvenes. Es en Minas, un lugar donde hay un cerro de 50 metros de alto, pero estábamos simulando estar esa noche de luna llena en el Ararat. Y yo tenía que quería pasar mi mando, digamos, a los 5 primeros chicos que ya tenían la capacidad de ser líderes, y quería obsequiarles algo y no sabía qué obsequiarles. Y siempre supe que cuando obsequias algo tiene que ser algo que realmente te duela, algo que tú lo sientas como propio, ¿no? Y me acordé, yo tenía el Amrich conmigo, saqué ese collar, agarré una navaja, lo corté y le di un trozo de abaco a cada uno de esos chicos, y quedó como tradición que cada vez que uno de ellos que haya un nuevo dirigente, tiene que ponerse un trozo de ese Amrich, de aquel valiente soldado, en símbolo de que tenemos todos que ser defensores de la patria. Y bueno, le agradezco a Dios que me haya dado esa oportunidad. Por eso digo que somos muy afortunados. La música nos ha hecho amigos de todas partes. Tengo amigos en Argentina, en Brasil, en Córdoba, bueno, en Argentina, tanto en Buenos Aires como Córdoba, en Armenia, en Estados Unidos, y todo gracias a la música. Gente que no conocíamos y que de golpe pasaron a ser como hermanos solamente por el hecho de ser armenios y de sentir lo mismo. Así que doy gracias y a seguir luchando, no hay otra, seguir luchando. Sí, muchísimas gracias. A ustedes.